Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás, Isulman? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas. ¿Quién va a hacer la síntesis de lo último que hemos avanzado? Soy yo, Yo, doctor. licenciado. A ver, no escuché. ¿Quién? ¿Puedo ser yo, doctor? Sí, pero antes de ti una... Yo, licenciado. Mi grado es doctor Daniela. Perdón, Vamos doctor. vamos a revisar quiénes están con... pues este grupo se caracteriza porque no participan, sí. A ver, vamos a ver. Daniela Belén Lara. Vilca Daniela Belén. Y por si acaso, Joselman Robert Salguero. Ya tienes participación, Joselman. No necesitas, ¿cierto? En la casilla se llena solo una vez, no es hasta solo una participación en esa parte. Bueno, adelante, Daniela, prenda su cámara, por favor. Listo, doctor. ¿Puedo comenzar? Sí, adelante. Bien, en la anterior clase se habló lo que es la riqueza, que es el ingreso, y también lo que son las funciones del dinero, ¿no? Que son tres: medio de intercambio, unidad de conteo y almacén de depósito o refugio de valor. En lo que es el medio de intercambio, más que todo se habló lo que es el trueque, cómo esto aumentaba lo que es el costo de transacción. Y era muy difícil, ¿no? Digamos, si tú te especializabas en producir plátano, tenías que ir buscando personas para que intercambien con algo más que necesitabas, no sé, como tomate o algo. Entonces era más costoso lo que es encontrar las dobles coincidencias. Y entonces eso también, y también el medio de intercambio favorece lo que es la especialización. Digamos, si yo tengo lo que es plátano, me puedo especializar en eso, ¿no? Entonces, eso se habló. Y también lo que es unidad de conteo, se utilizó lo que es el dinero para medir el valor de la economía, y también se deduce lo que son los costos de transacción. Y almacén de depósito, dice que sirve como un poder adquisitivo a lo largo del tiempo. O sea, el dinero siempre va a tener ese poder de que va a valer algo, ¿no? O sea, ya sea en una cosa grande o una cosa pequeña, siempre va a poder comprar. Y también que el dinero es uno de los activos más líquidos. ¿Qué se quiere decir con líquido? Que es más factible su manejo. Hubieron ejemplos de que es más factible o más favorable que un cheque o que una tarjeta de crédito, porque hay lugares en los que no te van a aceptar el cheque o no tienen la maquinita para lo que es la tarjeta de crédito. Hasta ahí nos hemos quedado, doctor. Está bien. Entonces vimos las funciones, ¿no? Funciones del dinero. Muy bien. Doctor, una Vemos. consulta. Sí, hola, ¿cómo estás, Inés? Sofía, buenas noches. Buenas noches, doctor. La anterior clase mencionó si alguno de nosotros teníamos dinero devaluado antes de la hiperinflación del 85. Yo sí he podido encontrar ese tipo de dinero y quería compartir con la clase. No sé si me podría dar el permiso. Sí, lo vamos a hacer al final, Inés Sofía, ¿ya? Era básicamente para remarcar o recapitular algún problema que tienen los compañeros respecto a la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, déjame acabar una partecita pendiente y después entramos a recapitular esa parte, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Bueno, entonces, vamos allá. Entonces todavía estamos con ustedes atrasadísimos, che. Bueno, a ver. Bueno, teniendo ya alguna noción sobre lo que es el dinero, las funciones
que cumple y al interior de una función como medio de pago los requisitos o propiedades que debe reunir para precisamente hacer de esa función óptima o eficaz. Entonces ahora podemos hacer referencia a la medición del dinero. ¿Cómo medimos el dinero? ¿Cómo sabemos cuánto dinero está circulando, por ejemplo, en un país, ¿no? Entonces, para eso vamos a recurrir a lo que se denomina agregados monetarios, ¿ya? Vamos a recurrir a lo que se denomina agregados monetarios. Agregados monetarios. Cuando llevaron macro, hicieron referencia a la oferta monetaria de forma genérica, ¿no? Entonces estaba como M o M/P, depende si era la oferta de saldos reales, la oferta monetaria. Pero bueno, teníamos de forma genérica, ¿no? Y incluso para fines de desplazamiento de la curva LM o de la demanda agregada, decían, a ver, ¿qué pasa si el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero? Entonces uno decía, la LM se desplaza a la derecha, baja la tasa de interés, aumenta el nivel de renta-producción. Bueno, ¿no? Y si estamos en el modelo oferta-demanda agregada, entonces, y estamos en el trozo keynesiano, bueno, aumenta la producción, los precios se mantienen. En el trozo clásico aumentan precios, la producción no, y en el trozo intermedio aumentan precios y producción. Así llevaron de forma genérica. Acá lo que se trata de hacer es que justamente esa oferta monetaria lo descomponemos, ¿no? Lo descomponemos y a cada componente le denominamos agregado monetario, ¿no? Agregado, ¿no? Es agregado de la oferta monetaria. Es un componente de la oferta monetaria. Y un criterio que orienta a la descomposición de estos agregados para saber quiénes entran en un agregado, quiénes entran en otro agregado, tiene que ver con el concepto de liquidez, ¿ya? Con el concepto de liquidez, ¿ya? Y como su compañera ya ha recapitulado, también explicamos, la liquidez hace referencia a aquellos activos que permiten sin mayor problema cumplir la función básica de medio de cambio e intercambio, ¿no? Permiten hacer transacciones inmediatas, ¿no? En el caso de Estados Unidos se hace referencia básicamente a dos agregados monetarios, ¿no? Uno que se llama el agregado monetario M1, porque la oferta monetaria, ¿no?, es M, ¿no ve? M sería igual a ¿qué? Se descompone en dos, en M1 y en M2. M1 más M2 hacen la M, ¿no? Entonces, en M1, ¿quiénes entran en M1? Los activos que ellos consideran más líquidos. Que ellos digo porque esto tiene que ver con toda la cultura financiera en términos de activos. Lo que allá manejan ciertos activos, ¿verdad?, considerados líquidos, ¿no? Posiblemente en nuestro país no lo manejemos, ¿no? Entonces, cada país desarrolla una serie de activos que les permite, ¿no?, constituirse en medios de pago, ¿no? Entonces, acá, los más líquidos que ellos consideran, por ejemplo, es la moneda. Y la moneda, que ellos denominan así, para nosotros sería billetes y monedas, ¿no? Llamado también circulante, llamado también efectivo, ¿no? Pero normalmente Miskin va a hacer referencia con moneda a lo que es billetes y monedas, ¿no? Más lo que es los cheques de viajero, ¿no? Aquellos cheques personales, cuando uno viaja de un país a otro, entonces obtiene un cheque, ¿verdad? Y cuando está en el otro país puede cambiarlo. Como está a su nombre, solo él puede cambiar, ninguna otra persona más, ¿no? Ellos consideran que ese cheque también tiene alta liquidez, así como los depósitos a la vista, ¿no? Los depósitos a la vista, los depósitos en cuenta corriente también se llaman, estos depósitos a la vista, o también se llaman depósitos en cuenta de cheques, ¿no? Porque la característica es que cuando uno va a una entidad financiera tiene tres posibilidades de abrir cuentas, ¿no? Una cuenta es justamente depósitos a la vista, ¿verdad? La otra es caja de ahorro y el otro es depósito a plazo fijo. Entonces, acá para ellos, los depósitos a la vista sobre el cual le dan un talonario de cheques, ¿verdad? Una chequera, entonces
es constituido de alta liquidez y otros depósitos que ellos denominan, ¿no? Estos activos, para el caso de Estados Unidos, constituyen los más líquidos y entonces entran en lo que es M1, ¿no? Otro agregado monetario tiene que ver con M2, ¿no? Con M2, ¿ya? M2. No son tan líquidos como los que hicimos referencia en M1, pero este M2, ¿verdad? Incorpora a M1, por eso acá es igual a que a M1, ¿verdad? M1, más añade otros activos, dice que no son tan líquidos, que otros activos no tienen el mismo grado de liquidez que aquellos que vimos en M1. Por ejemplo, los depósitos a plazo de baja denominación, que ellos denominan, ¿no? A plazo fijo, diríamos, los depósitos a plazo fijo en nuestro lenguaje, ¿no? Y de bajo monto, diríamos. Depósitos en caja de ahorro, ¿no? Depósitos en caja de ahorro en nuestro lenguaje y cuentas de depósito en el mercado de dinero. Ellos tienen una bolsa de valores y ahí tienen mercado de dinero, mercado de capitales, es aquello que corresponde al mercado de dinero. Esto es típicamente de la cultura financiera de Estados Unidos, así como las participaciones en fondos de inversión del mercado de dinero, ¿no? Esto nosotros no lo cubrimos. Entonces, para nuestro lenguaje, básicamente se añadiría en M2 los depósitos a plazo fijo en caja de ahorro, ¿no? Básicamente eso entraría. Eso es lo que ocurre en ese país. Y sobre esa base, entonces, tienen sus datos, ¿no? Dicen, a ver, por ejemplo, ¿cuánto circula en M1? ¿No? Entonces están sus componentes y de M2, ¿no? También tienen sus componentes adicionados al M1. En M1, por ejemplo, el componente más importante son los billetes y monedas, decíamos, ¿no? Que del total de 1900, o prácticamente un poquito más de la mitad, está conformado por los billetes y monedas, ¿no? Y luego los depósitos a la vista son el componente, ¿no? El otro componente importantísimo, ¿no? Entre depósitos a la vista y billetes y monedas hacen como 1.400, ¿sabes? Más del 60-70%, ¿no? Es importante. Eso es lo que circula, ¿no? Y los otros depósitos que sumaban ahí. En M2, ¿verdad? Lo que se destaca fundamentalmente son los depósitos en caja de ahorro, ¿no? Y cuentas de depósito en mercado de dinero, ¿no? Para nosotros, caja de ahorro. Es importantísimo, ¿no? Sobre el que los bancos otorgan una tarjeta de débito para que puedan usar el dinero que tienen en sus cajas de ahorro, ¿no? Igual aquí ocurre, cuando uno va a una entidad financiera, abre una caja de ahorro, está depositando 3.000 bolivianos en esa caja de ahorro, ¿verdad? Esos 3.000 no se quedan ahí, usted puede utilizarlos, esos 3.000. ¿De qué forma? Le dan su tarjeta de débito y entonces usted puede hacer pagos con su tarjeta de débito directamente en aquellos mercados que le aceptan, y si no le aceptan, usted puede volver a un activo de mayor liquidez que la caja de ahorro, que sería billetes y monedas. ¿Cómo convierte? Va a un cajero y saca billetes y monedas con su tarjeta de débito. Está haciendo una conversión de su caja de ahorro, ¿verdad?, en billetes y monedas, ¿no? De su tarjeta de débito en billetes y monedas. Entonces, eso es importante en el caso de Estados Unidos, ¿no? Más de la mitad está en eso. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es, sobre esta base, un poquito hacer referencia a los agregados monetarios que utiliza el Banco Central de Bolivia y específicamente qué activos, ¿no?, están en cada agregado monetario, ¿no? La clasificación también es según el grado de liquidez. Entonces, para entrar a eso, nos vamos a la página web del Banco Central. ¿Cuál era la dirección? www. Ya, más. bcb.com.bo. No. BCB. .gov.bo.
Eso, ¿verdad? Y ahí tenemos al Banco Central, ¿no? Tenemos al Banco Central con información interesante. Y bueno, se supone que son estadísticas económicas, ¿verdad? Creo que apretamos otra opción, ¿no? A ver dónde estamos. Aquí. Estadísticas económicas y nos vamos al sector monetario. En el sector monetario tenemos agregados monetarios. Gestión hasta el 2021, hasta el 2022. Digamos, ¿no? Entonces, podemos bajar en PDF, podemos bajar en Excel, ¿no? Vamos a bajar en PDF y ahí tenemos, ¿no? En el caso de Bolivia, el Banco Central, la oferta monetaria, por tanto, descompone en 8 agregados monetarios. Vean. Y es M1, M'1, M2, M'2, M3, M'3, M4 y M'4. ¿Ya? Esos son los 8 agregados monetarios. Despuesito vamos a comentar los datos. Aquí están esos agregados monetarios, ¿no? En esta parte. Lo voy a agrandar un poquito más para que esa parte se vea un poco más grandecita. Ahí tenemos, ¿no? Aquí están los 8 agregados monetarios. Y vean, en cada agregado monetario, ¿verdad? Incluye ciertos activos, ¿ya? Y la clasificación, les decía, toma el mismo criterio, ¿no? En M1, el Banco Central nos dice que están los activos considerados de alta liquidez, ¿no? Y en M'4, aquellos incluyen aquellos que tienen menos liquidez. Por supuesto que en M'1 ya hay activos de menor liquidez que en M1, en M2 también, ¿no? Entonces, M1 es el que tiene los activos de alta liquidez. Ahora, aquí vale la pena hacer el ejercicio un poco memorístico, no es complicado, ¿verdad? Vean que en M1 están estos activos de alta liquidez. ¿Qué quiere decir C? Esta letra C está abreviando lo que es el circulante. ¿Ya? Podría colocarse otra letra E también, ¿no? Su sinónimo, efectivo. O podría colocarse billetes y monedas, ¿no? C hace referencia al circulante, conocido también como efectivo, conocido también como billetes y monedas. ¿Ya? DMN hace referencia a los depósitos en moneda nacional. Depósitos en moneda nacional. ¿Ya? Depósitos en moneda nacional. Y otros son depósitos en unidades de fomento a la vivienda. DUFB, depósitos en unidades de fomento a la vivienda. ¿Ya? Eso es importante. Estos depósitos en unidades de fomento a la vivienda, a ver, vamos a chequear, deben estar aquí. Sí, ¿verdad? Están acá. Vean, por ejemplo, aquí tenemos unidad de fomento a la vivienda, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco la característica de que aparezcan estos depósitos? Porque antes no teníamos, ¿no? Entonces, básicamente aparece en el marco de cambios en los precios, ¿no? Cuando la tasa de inflación empieza a subir, entonces la gente que tiene dinerito en el banco recibe una tasa de interés. Luego vamos a explicar en la siguiente clase, ¿verdad? Se llama tasa de interés pasiva. Cuando uno va a una entidad financiera, abre apertura una cuenta, digamos caja de ahorro, y le pagan una tasa de interés pasiva a la entidad financiera, ¿no? Tasa de interés se llama pasiva, ¿ya? Entonces percibe, en caja de ahorro está alrededor del 1%, ¿no? 1.5 por ahí máximo, ¿no? Entonces, esa es la tasa de interés anual, ¿verdad? Entonces, en plazo fijo está entre 3.5% y depende al plazo y al monto para que un poquito más reciba, ¿ya? El tema es el siguiente. Si yo tengo dinero en una entidad financiera y me paga una tasa de interés pasiva, ¿no?
La figura es preocupante cuando la tasa de inflación, el nivel de precios de bienes y servicios, ¿no? Llega a un porcentaje mayor, ¿no? Llega a un porcentaje mayor. Porque como es anual esa tasa que me está pagando, digamos que la tasa de inflación es 6% y en caja de ahorro me pagan 1.5%. ¿No? Entonces estoy perdiendo 6 menos 1.5, 4.5% estoy perdiendo porque el nivel de precios está subiendo más de la tasa de interés que me están pagando. Por tanto, pierdo en términos reales, en capacidad de compra, poder de compra. Hago, ¿no? Se observa una pérdida. Y entonces, a ver, creo que tengo una formulita también por aquí. Aquí está. Aquí tengo una formulita. Más o menos esto es lo que ocurre, ¿no? A ver. Si fuese la tasa de interés pasiva, ¿no? La que me están pagando, esto sería una tasa de interés real y sub R, digamos, ¿no? Tasa de interés real, el pasivo. Entonces, eso es igual a la tasa de interés nominal a la que me están pagando menos la tasa de inflación, ¿ya? Entonces, asumamos que me están pagando por plazo fijo, en este caso 3%, pero la tasa de inflación es 8%. Entonces, en términos reales, yo estoy recibiendo menos 5%, ¿no? Y aquí tengo una pérdida, pues, ¿no? Entonces, estoy perdiendo poder de compra, ¿no? Capacidad de compra. Entonces, en cambio, vean, la tasa de inflación el año pasado, el anteaño, no ha llegado al 1%. Y si me está pagando 1.5, digamos redondeado 1 menos 1, 0,5% positivo. Entonces, ahí no pierdo. Estas UFBs se dan en una coyuntura en la que la tasa de inflación estaba por encima de la tasa de interés pasiva, ¿no? Nominal que le estaban pagando. Entonces, en términos reales había una pérdida, ¿no? Y para evitar esa pérdida es que el Banco Central ve necesario que el ahorrista debería protegerse, ¿verdad? Debería protegerse de... ¿dónde estamos? El ahorrista debería protegerse, ¿verdad?, de esa pérdida. ¿Y cómo se protegía? Se protegía a través de estas unidades de fomento a la vivienda, cuyo cálculo toma en cuenta las variaciones, ¿no?, del IPC, toma en cuenta el IPC, ¿no?, y sus variaciones, cuánto están variando los precios, ¿verdad? Como el IPC, ya han visto en estadística, mide el comportamiento de los precios, entonces en la formulita de las unidades de fomento a la vivienda se toma en cuenta el IPC. Y de esa manera se guarda, ¿no? Se conserva el poder adquisitivo, se preserva ese poder adquisitivo. A estas alturas, por ejemplo, ¿verdad?, una unidad de fomento a la vivienda equivale a 2,37,822, ¿no ve? Eso es una unidad de fomento a la vivienda. No es igual a un boliviano, ¿no? Entonces, y esto normalmente va aumentando a medida que los precios van subiendo. Por tanto, tener depósitos en unidades de fomento a la vivienda es una forma de protegerse de la tasa de inflación, ¿no? Esa fue la idea. Después, ya pasado el 2007, que llegamos a 11,78% o 73% de tasa de inflación, y el 2012 a 11,78%, que ahí es donde hubo más preocupación. Después empezó por la crisis alimentaria, fue esa variación en el precio fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, después empezó ya a bajar a su situación normal, y ahí ya no tuvo más relevancia, y por eso también los depósitos en unidades de fomento a la vivienda a estas alturas, ¿no es cierto?, ya no es tan importante como en esa coyuntura, porque la tasa de inflación es relativamente baja, ¿ya? Pero en ese momento surgió, ¿no? Aquí tienen ese dato, esto va variando, ¿no? Viernes 25 de marzo, sale para cada día cuánto es la UFB, ¿ya? Entonces, ahí viene. ¿Dónde estuvimos? En los agregados, ¿no? Aquí. Bueno, ahí vienen estos depósitos de unidades de fomento a la vivienda. Eso es M1, ¿no ve? M1. Ahora, una forma de aprender estos agregados monetarios es tomando en cuenta lo siguiente. En el agregado monetario M1, ¿no?, en los agregados monetarios que no llevan las primas, ¿no?, estos comitas, las primas,
M1, M2, M3, M4, ¿verdad? Ahí se incorporan solamente activos que están en moneda nacional, nada más, en moneda nacional, ¿ya? Solo se incorporan activos que están en moneda nacional. En cambio, cuando ya tenemos las primitas, ¿verdad? M'1, M'2, M'3, M'4, ahí se añaden activos que están en moneda extranjera. Ahí se añaden los activos que están en moneda extranjera. Entonces, vean, una forma sencillita de entrarles agregados es M1, ya saben qué conformación tiene. M2 es igual a M1, ¿verdad? Más se añaden otros activos de menos liquidez, ¿no? M1 era igual al circulante, que se repite, depósitos en moneda nacional, que se repite, depósitos en unidades de fomento a la vivienda, que se repite. Hasta ahí es, ¿verdad? Hasta ahí esto es M1. ¿Qué se añade? Se añade la caja de ahorro en moneda nacional y caja de ahorro en unidades de fomento a la vivienda, ¿no? Entonces, la caja de ahorro se considera un activo similar al que vimos para Estados Unidos, ¿verdad? De menos liquidez que los que están en M1, ¿no? Entonces, se añade caja de ahorro. Vean, en M1 aparece cuenta corriente, en M2, caja de ahorro, ¿no? Se añade, ¿no? En moneda nacional y en unidades de fomento a la vivienda. M3, ¿a qué es igual? M3 es igual a M2, ¿no? Y M2 ya incluye M1, por tanto, M2 es todo esto. Y vean que se va a repetir en M3. Eso se repite aquí. Circulante, depósitos en moneda nacional, en unidades de fomento a la vivienda, caja de ahorro en moneda nacional, caja de ahorro en unidades de fomento a la vivienda. Se replicó aquí. M2. ¿Qué le vamos a añadir? Que otros activos de menor liquidez se añaden, ¿no? Depósitos a plazo fijo. Esta P es de plazo fijo. En moneda nacional, siempre moneda nacional. En unidades de fomento a la vivienda, que es bolivianos. Y otras obligaciones en moneda nacional y otras obligaciones en unidades de fomento a la vivienda. Eso es lo que se añade. M3. ¿Ve? Es lo que se añade, ¿no? Así. M4, a ver, ¿quién me dice M4? Aquí es igual. AM3. M3, ¿hasta dónde marco M3? Vean, M3 es todo esto. M4. A ver, repítame lo que se... A ver, en M4, dígame hasta dónde va M3 en sus componentes, uno por uno. C. No, pues C, ahí yo no he dicho C, yo no he dicho DMN, no, son conceptos. Ya, Circulante. Depósitos. no, ¿qué tipo de depósitos son estos? De manera No, nacional. no, 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 ¿qué tipo de depósitos? No he dicho en qué moneda está. A plazo fijo. ¿Cómo va a ser a plazo fijo? Vean, ¿Qué pues se explica lo de M1, o sea, a ver, ubíquense. ¿Qué tipo de Depósitos a la depósitos vista. hay aquí? Depósitos a la vista. Depósitos a la vista en moneda nacional. O si me pone, hay que diferenciar, pues hemos hablado de 3 tipos de depósitos, ¿no ven? Ya, ¿qué más? Depósitos en unidades de fomento a la vivienda. Muy bien, ¿qué más? Caja de ahorro en moneda nacional. Ajá. ¿Qué más? Caja de ahorro en UFBs. ¿Qué es UFBs? Unidad de fomento a la vivienda. Ajá. Después, Depósitos a plazo fijo en moneda nacional. muy bien. Después, Depósitos a plazo fijo en unidades de fomento a la vivienda. muy bien. Después, Obli- ¿seguimos en M3 o ya nos hemos pasado? Ya, Seguimos. seguimos, ya. Me dicen hasta dónde. ¿Qué Obliga- más? Obligaciones en moneda nacional. Sí. UFB. Ya, seguimos en M3, ¿no ve?
Ya hemos terminado. Eso, muy bien. Hasta ahí es, vean, hasta ahí es M3, ¿no? Hasta ahí, todo lo que ustedes han señalado es M3. Mi cursor se ha calentado. Hasta acá es M3, ¿no? Hasta ahí es M3. ¿Qué se añade? ¿Qué se añade? Esta TP, ¿qué son? Títulos públicos en moneda nacional. Títulos públicos en moneda nacional y títulos públicos en unidades de fomento a la vivienda. ¿Ya? Entonces vean qué sencillito ha sido agarrar a todos los agregados que están en nuestra moneda. ¿Ve? Y vea el escalón. En M1, que entra, además de otros, cuenta corriente en moneda nacional. En M2, caja de ahorro. En M3, depósito a plazo fijo. En M4, títulos públicos. ¿Ve? ¿Ah? Doctor, una consulta. Sí. ¿A qué se refiere con títulos públicos? Normalmente a activos que uno puede tener en alguna empresa, acción, básicamente, ¿verdad? Porque usted está realizando, ¿verdad? Depósitos, entonces usted puede tener una acción de la empresa Sana Buenaventura, digamos, ¿no? Y eso pone como su depósito, pues, es un título que está poniendo ahí, ¿no? Entonces son activos de instituciones públicas que entran en ese tipo de depósito. Está bien, gracias. Ahora vamos a los agregados monetarios que incorporan moneda extranjera, ¿ya? Que incorporan moneda, no que desconocen, que incorporan moneda extranjera. Vean, M'1. En M'1, ¿qué se está repitiendo? ¿A qué es igual? Circulante. No, pero de agregado monetario, ¿cuál de los agregados se repite? M1, a ver, de M1, ¿cuál? Todos se repiten, a ver, dígame cuál se repite. Circulante. Ya, Depósitos A la vista de moneda nacional. ya, después, Depósitos en unidades de fomento a la vivienda. eso que está aquí, ¿no ve? Muy bien. Vean, se han repetido los mismos. Esos dos, que son estos de acá, y depósitos en unidades de fomento a la vivienda, que ha aparecido ahora aquí. Muy bien. ¿Qué se está añadiendo? Tiene que añadirse moneda extranjera. Este es cuenta corriente, depósitos a la vista o en cuenta corriente en moneda extranjera. Y depósitos en cuenta corriente o a la vista con mantenimiento de valor. Eso quiere decir MB, con mantenimiento de valor. ¿Ya? Sigue siendo cuenta corriente, M1. Doctor, ¿puede repetir el último, por favor? Depósitos en cuenta corriente con mantenimiento de valor, ¿no? Es en relación al dólar, ¿no? Con mantenimiento de valor. ¿Ya? Y depósitos en cuenta corriente en moneda extranjera. Ahora, M'2. ¿A qué será igual? A M'1. M'1. Ajá. ¿Qué tenemos de M'1? Corriente. Ajá. Depósitos a Circulante. la vista ¿El en circulante? No, tienes que responderme, no preguntarme, estoy preguntando. ¿Qué hay en M'2 de circulante. qué agregado se repite? El circulante, el depósito a la vista en moneda nacional, depósito a la vista en unidades de fomento a la vivienda. Aparece en M'2, dice, igual que en M'1. Perdón, doctor. M'2. A ver, ese es su Nintendo. ¿Quién está jugando ahí? Come. Silvia, tu micrófono, por favor. Sí, a ver, sí, está a jugar en otro ladito, porfa, ya.
Bueno, aquí tenemos M'2. Observen de M'2, ¿no? M'1 debería entrar todo esto, ¿cierto? Es decir, circulante, depósitos en cuenta corriente en moneda nacional, en moneda extranjera, con mantenimiento de valor, depósitos en unidades de fomento a la vivienda. Pero es M'2, entonces algo tiene que entrar de M2. De M2 ya no puede entrar los que hemos hecho mención, sino aquellos que se añaden, que era ahorro, caja de ahorro en moneda nacional, ok, y caja de ahorro en unidades de fomento a la vivienda. ¿Qué se añade en M'2? Se añade caja de ahorro en moneda extranjera y caja de ahorro con mantenimiento de valor. Caja de ahorro en moneda extranjera y caja de ahorro con mantenimiento de valor, ¿no? En M'1, cuenta corriente, en M'2, caja de ahorro. Siempre es así. M'3 será depósito a plazo fijo. M'3, ¿a qué es igual? M'2. Exacto. Todo de M'2 tiene que repetirse. ¿Y qué añadimos de M'3? Los depósitos a plazo fijo, doctor. Eso, depósitos a plazo fijo. ¿Y qué más? Los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera. Exacto, vean. Estamos en M'3, todo M'2, ¿no? Incorporamos. Y de M'3 añadimos depósitos a plazo fijo en moneda nacional, plazo fijo en unidades de fomento a la vivienda, otras obligaciones, ¿verdad? En moneda nacional, otras en unidades de fomento a la vivienda, ¿verdad? Y a eso tenemos que añadir algo. ¿Qué añadimos? ¿Qué más? Depósitos a plazo fijo. Eso, con mantenimiento de valor. Muy bien, ¿no ve? No se olviden. Moneda extranjera, las primas, ¿no ve? Plazo fijo, otras obligaciones, con mantenimiento de valor, plazo fijo, otras obligaciones. Muy bien. Y finalmente, M'4. M'4. ¿A qué será igual M'4? A M'3. M'3, todo, ¿verdad? Tenemos que incluir, todo eso hay que incluirlo, ¿no ve? Listo. Lo reproducimos. ¿Qué añadimos de M'4? Títulos públicos en moneda nacional, en moneda extranjera. Títulos No, públicos no, con... no, 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 no. A ver, eso, o sea, ¿qué añadimos de M'4? Estoy diciendo, de M'4, ¿verdad? ¿Qué añadimos de M'4? Públicos. Los títulos públicos. nacional. ¿Títulos públicos en qué moneda? En Moneda moneda nacional, doctor. Títulos más? públicos unidades de unidades de fomento a la vivienda. Eso, muy bien. Ahora sí, ¿qué añadimos a eso en M'4? Como otros, Títulos públicos en moneda extranjera. ya, Títulos públicos con mantenimiento de valor. listo, ¿no ve? Vean, sencillito la cosa, no hay necesidad de memorizarse, ¿no ve? Cuenta corriente M1, cuenta corriente, digo, plazo, caja de ahorro M2, plazo fijo M3, títulos públicos M4, ¿no? Ya está. Ahí es lo que tenemos. Estos 8 agregados monetarios, por tanto, ¿no? Constituyen, pues, los diferentes tipos de dinero que maneja el Banco Central, ¿no? Si nosotros sumáramos M1 más, ¿no? O todos los agregados, en M'4 estaría todo sintetizado. Esto es lo que habrían llevado en macro, ¿no? Como oferta monetaria, ¿no? ¿Cuánto es la oferta monetaria? Tanto. Entonces, esa es la totalidad. Ahí entran activos líquidos y de menor grado de liquidez. Pero en monetaria nosotros hacemos énfasis, ¿verdad?, en los que componen la oferta monetaria, ¿no? Se descompone esa oferta monetaria en estos agregados monetarios, según grado de liquidez, y ahí vemos entonces otro tipo de activos, ¿no? Tipos de dinero que están tomándose en cuenta, ¿no? Al interior de cada agregado monetario.
Y esa información el Banco Central saca, ¿verdad? Por años, ¿verdad? Uno puede obtener mayor rango de años también. Aquí tenemos este cuadro para estos años. De M1, ¿cuánto ha circulado en el 2015 en M1? Es decir, ¿cuánto ha circulado en billetes y monedas más cuenta corriente en moneda nacional más cuenta corriente en unidades de fomento a la vivienda? ¿Cuánto ha circulado? Está en miles de bolivianos. Hay que añadirle 3 ceros para hacer esta lectura. Entonces, ahí tenemos las cantidades de dinero que ha circulado 2015, 2016, 2017, 2018, ¿verdad? Pero no son datos anuales. Cada mes saca el Banco Central. Entonces, para el 2019, por ejemplo, por el espacio que tiene ahí, nos muestra, ¿no?, mensualmente cuánto de ese agregado monetario ha ido circulando. Y a diciembre, cuánto ha circulado. El 2020, lo propio, ¿verdad? Por meses, cuánto ha circulado en enero, en diciembre, a cuánto llegó. El 21, lo propio, ¿verdad? De cuánto a cuánto, ¿verdad? Y ha ido aumentando, ¿no? Entonces, estos datos, este es el tipo de dinero, ¿no?, que circula, ¿no? Dinero de alta liquidez. Cuando uno dice, y la totalidad de dinero entre alta y baja liquidez al estilo que han visto en macro, entonces, aquí está M'4, cuánto ha circulado por años, por meses, ¿no ve? Entonces tienen acá, ¿no?, cuánto ha circulado. Entonces, esa es la primera forma de calcular la cantidad de dinero, ¿no? Cuánto dinero está circulando, sumar los diferentes activos al interior de cada agregado monetario. Tenemos la idea exacta de cuánto dinero circula por agregado monetario, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces uno se preguntaba, ¿y cuánto dinero circula en el país? ¿Pero qué tipo de dinero? No, pues yo quiero saber cuántos billetes y monedas, por ejemplo, circulan. Ah, billetes y monedas. ¿Qué tendría que saber para sacar el dato de billetes y monedas? ¿Cómo obtendría ese dato? Quiero saber cuántos billetes y monedas están circulando en el país. ¿Cuánto de billetes y monedas? No cuántos, ¿no? ¿Cuánto de? ¿Cómo haría? Quizás habría que usar M1 igual al circulante los depósitos en moneda a la vista en moneda nacional y los depósitos en unidades de fomento a la vivienda. Reemplazamos todos los valores excepto el circulante, que sería C. Exacto, muy bien. Al ASFI tendríamos que mandarle una cartita que queda en la Jale Jordán y decir, por favor, nos podría facilitar información, ¿no?, desagregada de los agregados monetarios. Queremos tener información de cada uno de los componentes. Queremos saber, queremos tener información del circulante, de los depósitos en moneda nacional y los depósitos en unidades de fomento a la vivienda. La ASFI si nos manda, ya sabemos cuánto es el circulante. Y por ahí nos va a decir, no, solo tengo de la totalidad de M1, que está ahí en el cuadro que tiene en la página del Banco Central, tengo de depósitos en moneda nacional, en cuenta corriente y en cuenta corriente de unidades de fomento a la vivienda. Ah, no importa, ahí sí hacemos lo que usted dice, no importa, me da esos 3 datos y yo despejo y entonces tengo el circulante, ¿no ve? Pero cuando uno solicita, digamos, información con el argumento de que está haciendo investigación y normalmente las universidades puede facilitar, solo vez que se demora, ¿no? Entonces esa información ya la ASFI no nos pone al detalle ni el Banco Central, ¿verdad? Entonces nos ponen como agregado monetario. Pero uno puede tener exactamente la idea de cuántos o de cuánto está circulando en billetes y monedas, ¿no? Entonces simplemente hay que tener una información desagregada de cada uno de estos componentes de los agregados monetarios. ¿Ya? Entonces, vamos por ahí. Comentarios. ¿Qué comentarios tienen respecto a esto? Ahora, una pregunta que uno se hace, ¿verdad?
Oye, ¿y para qué se descompone pues la oferta monetaria? Así todo en global estaba más facilito, ¿no ve? ¿Para qué lo descomponen, no? Entonces, eso es importante, ¿no? O preguntarse. Ya les decía, en el caso de macro, ¿no? Les decía, a ver, si aumenta la oferta monetaria, el banco decide aumentar la oferta monetaria, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Entonces uno dice, a ver, oferta monetaria, LM hacia la derecha, la tasa de interés va a bajar. Ah, qué interesante. Y si baja la tasa de interés, ¿qué le va a pasar a la inversión? A ver, relación inversa tasa de interés con inversión, va, no se espera que aumente. Ah, ya. Y si aumenta la inversión, ¿qué va a pasar con la producción? Ah, se espera que aumente porque es la base de la producción, la inversión. Ah, o sea que va a bajar la tasa de interés y va a aumentar la producción. Sí, sí. Y entonces uno le dice, disculpe, cuando está hablando de oferta monetaria, ¿a qué tipo de dinero está haciendo referencia específicamente? ¿Qué tipo de dinero va a tener ese efecto en la tasa de interés, en la inversión y en la producción? ¿Cómo qué tipo de dinero es oferta monetaria? Sí, pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No ve? ¿De qué tipos de activos estamos hablando? ¿De qué tipos de dinero estamos hablando? Ah, entonces en macro allá uno dice, esto es macro, variable agregada, es oferta monetaria, ¿no? Entonces ya no entran, en ningún libro de macro existe, ¿verdad? Los agregados monetarios, no entran a la descomposición. Entonces, en términos genéricos, nosotros en monetaria entramos a la descomposición porque nos interesa identificar qué agregado monetario va a tener cierto efecto en alguna variable macro, ¿no? ¿Cuál? Ya no podemos agarrar la oferta monetaria, ¿verdad? En su conjunto. Tenemos que identificar cuál de los agregados monetarios tendrá efecto en la producción, en la tasa de interés, en la tasa de inflación, en la tasa de desempleo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estos agregados monetarios? Vamos a tener que hacer, ¿verdad? Agarrar los datos de cada agregado monetario, ¿verdad? Y luego tendríamos que hacer correr con una variable macro, digamos el PIB. Voy a agarrar M1 con el PIB, saco PIB del INE, ¿verdad? Y entonces el PIB en el INE tengo tasa de crecimiento, entonces este M1 tendría que convertirle en tasa también para manejar la misma escala. Entonces, tendría que sacar la tasa de crecimiento de M1 de un año a otro año, ¿no? Entonces, porque está en valores absolutos. ¿Cómo calcularía la tasa de crecimiento de un año a otro si tengo valores absolutos como en este caso de los agregados? ¿Cómo calculan? La formulita es muy similar al del PIB, la tasa de crecimiento del PIB que han visto en macro y la tasa de inflación también que supuestamente han visto en macro. ¿Cómo calcularían? En estadística también han visto, ¿no? ¿Cómo calcularían? Quiero saber cuánto ha crecido M1 del 2015 al 2016. ¿Qué hago? Restar del año mayor con el año menor. Después, ya tengo la resta. ¿Después qué hago? Si tengo la resta, sigo con valores absolutos. 62 menos 61 me va a dar 1000, digamos, ya. ¿Y ahora qué hago? Utilizar el año anterior como año base. No. Quiero saber cuánto ha crecido M1 del 2015 al 2016. Estaba bien la señorita, dice, ajá, M1 del año T menos M1 del año T menos 1, que sería 2016 menos 2015, dividido entre el
M1 del año T-1, o sea, del 2015, multiplicado por 100 y tengo mi tasa de crecimiento. Esa es la formulita del PIB, ¿no ve? Quiero saber a cuánto ha crecido el PIB. El PIB del año corriente menos el PIB del año anterior al corriente sobre el PIB del año anterior por 100, ¿no? Es una fórmula, ¿no ve? Entonces, no hay problema. Así de sencillito se saca, ¿no? Y lo vuelvo en porcentaje. Como esto puedo bajar en Excel, en salado de M1 habilito una columna, de M'1 habilito una columna, etcétera, y solamente hago el ejercicio para el año 2015-2016, ¿verdad? Porque después jalo todo eso y me sale las tasas de crecimiento de un año a otro, ¿verdad? Porque se replica en Excel, esa es la ventaja, ¿no? Entonces tendría que hacer, y digo, a ver, M1, ahora que ya tengo datos en porcentajes de M1 y también el PIB en porcentaje, que está ya en porcentaje en el INE, no necesitas calcular del PIB ahí, está en porcentaje. Entonces, ahora digo, M1 tendrá alta correlación o baja correlación con el PIB. Puedo hacer algo similar para M'1, tendrá alta correlación o baja correlación con el PIB. Para M2, entonces yo lo que trato de identificar es cuál de estos agregados monetarios tiene realmente alta asociación o correlación, por ejemplo, con el PIB. ¿Cuál de estos agregados monetarios tiene alta correlación o asociación con la tasa de inflación? Ya no hablo en términos genéricos como en macro, sino que ya identifico cuál de los agregados monetarios. Si M1 tuviese alta correlación, por ejemplo, con el PIB o con la tasa de inflación, entonces digo, a ver, ya. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Que si M1 aumenta, también va a aumentar el PIB. Que si baja, va a bajar. Que si M1 aumenta, va a aumentar la tasa de inflación. Y si va a bajar M1, va a bajar la tasa de inflación. Entonces, si la producción de un país está cayendo, entonces, y sé que hay una relación directa entre M1 y el PIB, entonces uno tendría que trabajar con M1 y decir, este tiene alta correlación, vamos a inyectar dinero para dinamizar la actividad económica y que el PIB crezca. Si tengo problemas de alta inflación y sé que hay alta correlación entre M1 y la tasa de inflación, entonces voy a decir, voy a bajar la cantidad de dinero para que el nivel de precios baje, para que la tasa de inflación baje y controlamos el tema de precios. Entonces, ese es el motivo por el cual uno hace referencia a estos agregados. Identificar, ya no estoy manejando en términos genéricos, como en macro, M, ¿no es cierto? Entonces, a ver, tengo que trabajar con algún agregado monetario. Y entonces el Banco Central le pone atención justamente al agregado monetario que tiene alta correlación con alguna variable macro en función a ese objetivo o meta que está buscando en la producción, en el PIB, en la tasa de inflación, en la tasa de interés, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, manipula la cantidad de dinero. ¿Con qué manipula? Con herramientas que vamos a ver en la segunda parte, ¿no? En la segunda parte vamos a manipular la cantidad de dinero. Aumentamos, bajamos, dependiendo qué meta vamos a perseguir. Entonces, esa es la precisión que se tiene. Y ya no estoy ahí perdido en el desierto con una M nada más, sino digo, no, este M1. E incluso puedo ser más fino. De M1, ¿cuál tendrá mayor correlación? ¿Cuál incidirá más en el PIB? ¿Billetes y monedas? ¿Cuenta corriente en moneda nacional? ¿O cuenta corriente en unidades de fomento a la vivienda? Podría hilar más fino y de repente me sale billetes y monedas. Entonces voy a controlar billetes y monedas, pues, ¿no? Voy a controlar, no necesito controlar de repente depósitos o cuenta corriente en unidades de fomento a la vivienda, ¿no? Necesito controlar billetes y monedas, por tanto, retiraré billetes y monedas o inyectaré billetes y monedas dependiendo al objetivo, a la meta que me he planteado a nivel del PIB o de la tasa de inflación. Ese es el sentido. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, doctor. ¿Será que puede volver a repetir esa fórmula? Por ejemplo, que nos dio el ejemplo de cuánto creció de M1 a A ver, M2. ¿para qué voy a repetir? Calcule
Calcule, meta estos datos como está en miles, entonces no va a incidir en términos porcentuales. Calcule, a ver, 2016 menos 2015. Calcule. ¿Ya has estado? Todavía no. A ver, ¿Ya has estado? Sí. Ya, divida entre el 2015. ¿Ya dividió? Sí, Multiplique por 100. ¿Ya lo hizo? sí. ¿Cuánto le sale? 1.61%. Eso, 1.61%. ¿No ve? Esa es la tasa. Y así va a ser del 2016 al 17. ¿Cómo puede verificar ese 1.67%? ¿Cómo puede saber que está bien o mal? Matemáticamente. Usted va a restar los absolutos, 62 menos 61, ¿no? Todo completito. ¿Cuánto le sale esa resta? 997.000. Ya. Ahora, 997,000, ¿qué porcentaje es de 61? Eso tendría que sacar, y por regla de 3 también, y ahí verifica. ¿Ya? Pero la tasa de crecimiento es así de sencillito. ¿Le salió, no ve? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos eso. Algo parecido tenemos acá en este grafiquito que les hacía. Aquí, ¿no? Aquí es, sí, aquí. No, entonces la idea es un poquito este ejercicio, ¿no? M1, que tiene estos componentes, incide en la producción, tiene alta incidencia en la producción, en la inflación, en la tasa de interés, en la tasa de desempleo. M1', algo parecido, incide. O sea, ¿cuál de estos agregados monetarios inciden más? Y me concentro en el agregado monetario que tiene mayor incidencia. Y nosotros para eso simplemente vamos a hacer, no nos vamos a complicar, vamos a hacer simplemente sacar la correlación, ¿no? Entonces, en el trabajo de investigación está eso sobre los agregados monetarios, ¿no? Entonces, quienes hacen ese trabajo, ya les dije que pueden ganar 100 puntos, 50 en el primer parcial, 50 en el segundo, porque se trata justamente de graficar, ¿no ve? M1 con el PIB, M1 con la tasa de inflación. El PIB ya está en porcentajes en el INE, ¿verdad? La inflación también, la tasa de inflación, tasa de interés también hay, y la tasa de desempleo también. Pero básicamente, si quieren, ponemos atención al PIB y a la tasa de inflación, ¿no? Para no complicarles. Entonces, yo grafico y saco su coeficiente de correlación en Excel. Y aquel que tenga alta correlación, entonces voy a decir, este agregado monetario tiene alta correlación, ¿no ve? Alta asociación. Ese hay que ponerle atención para temas de producción y a este otro para temas de inflación. Entonces, en forma precisa, me permite direccionar la política de inyectar o retirar dinero, ¿no? El uso de instrumentos para inyectar o retirar dinero de forma precisa, ¿no? Me permite ubicar al agregado monetario, ¿no? Esa es la particularidad, digamos, en esta parte. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienen alguna consulta? Silencio. Bueno. Ya estamos ahí. Bien, con eso estaríamos cerrando el primer tema. Hoy estamos atrasadísimos con ustedes. Ya. Ahora un poquito vamos a recapitular lo que creo no me he salido de la videoconferencia, ¿no ve? ¿Dónde está mi brazo derecho en esta materia? Inés Sofía. Sí, doctor. A ver, Inés Sofía, muéstrenos, coméntenos algo de lo que quería comentar al inicio. Voy a dejar de compartir. Si tiene usted, ¿tiene pantalla para compartir?
Sí, doctor. Ya, entonces puede compartir su pantalla, yo dejaré de presentar. Adelante. Gracias. ¿Se puede ver? Sí, ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a entrar aquí. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Eh, Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Em, Aquí les presento una moneda de 5 pesos bolivianos que estuvieron circulando antes de la hiperinflación del 1985. He estado investigando y he recaudado unos datos curiosos y también importantes. Por ejemplo, que el periodo hiperinflacionario se dio entre los años 1982 y 1985, cuando los precios aumentaron 625 veces en 17 meses. Esto se debió a la caída del estaño y la mala administración de los regímenes militares dejaron a Bolivia una inmensa deuda externa. Pero en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que inició su gestión en 1985, emitió el 29 de agosto de ese mismo año el Decreto Supremo 21060, que paró la inflación. En esta medida incluía una nueva moneda, el boliviano, y reemplazó el peso boliviano. En la imagen 1 se muestra la cara del peso boliviano y en la imagen 2 el escudo. En la imagen 3 el peso boliviano está en el medio para comparar con lo que ahora serían 5 bolivianos y un boliviano. Eso sería, doctor. También recuerdo que nos mencionó si teníamos alguna anécdota sobre este tipo de dinero. Bueno, al menos mi familia me contó que mi abuelo justamente en esos años había vendido 2 terrenos y una camioneta y bueno, dicen que el gobierno no había informado a la población que se iba a venir una etapa de hiperinflación, entonces prácticamente lo perdió todo. Eso sería todo, doctor. ¿Que guardó el dinero bajo el colchón, tu abuelito? Sí, doctor, tenía ahorrado también en un baúl muy grande, muchas monedas Ya, y el dinero del terreno y de la camioneta ya no valía nada. acabó en papel. Sí, doctor. Claro, ahí vale la pena de repente comentar, Inés, que estas moneditas que vemos, los billetes, tienen dos valores, ¿no? Para complementar esto, valor monetario y valor mercancía. El valor monetario es esa capacidad de compra que tienen bienes y servicios, ¿no ve? 5 pesos bolivianos, fíjese, es de 1980, ¿no ve? Sí. Entonces, ¿cuántos panes podría comprar? Digamos que estaba a 10 centavos el pan, ¿no? Entonces, pero su valor monetario es eso, ¿cuánto puedes comprar? ¿No? Ahora también, ¿no? 5 bolivianos y son 10 panes de batalla, ese es su valor monetario. Y su valor mercancía tiene que ver con el material, ¿no? Como papel o como metal, ¿cuánto es su valor mercancía? Creo que van a hacer trabajos de investigación, aquí tengo anotado de alguno de ustedes, entonces justamente en uno de los trabajos van a hacer referencia a eso, cuánto es su valor como mercancía, cuánto nos cuesta acuñar una moneda, cuánto es el costo de acuñación de una moneda o de un billete, ese es su valor como mercancía. En la hiperinflación se dio un fenómeno interesante, pues, Sofía, ¿no? Resulta de que como los precios subieron tanto, entonces ya cada vez el dinero de corte menor, los pesos bolivianos como estos 5 que estamos viendo, ¿verdad? Ya no compraron nada, ni el de 10, ni el de 20, ni el de 50, ¿verdad? Fueron perdiendo su poder de compra. Entonces,
Sin embargo, se dio una cosa interesante en términos anecdóticos, ¿no? Estas monedas de 5 pesos bolivianos empezaron a desaparecer, oye, y no producto de que el Banco Central recolectaba, ¿no? Porque manda a retirar billetes viejos, etcétera, a través de las entidades financieras, sino que había gente que se dedicaba a vender estas monedas o gente que se dedicaba a comprar, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y para qué diablos compran? Resulta que, pues, habían compras que se hacían y se vendía a Brasil, ¿no? Cantidades importantes de monedas de 5 pesos bolivianos. ¿Y qué hacían los brasileños con estas monedas? No es que decían, pucha, pues sencillamente hacían desaparecer las grabaciones, ¿no? En esa moneda y perforaban en la mitad de un agujerito y nos vendían como volantes para bicicleta o motocicleta, ¿no? Entonces, y ese, su valor como mercancía era mayor que el valor monetario, es decir, como valor, ¿no? En términos de valor monetario era cero, pero como mercancía, pues, ¿no? Tenía un precio mayor, ¿no? Algo similar a lo que también han hecho con algunos billetes. Es decir, los billetes perdieron, ¿no? Su poder adquisitivo, como o su valor monetario se perdió, entonces empezaron a hacer canastitas, algunas artesanías con billetes, ¿verdad? Su valor como mercancía era mayor, ¿verdad? Que el valor monetario mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones empieza a ocurrir con la hiperinflación, ¿no? Como nuestros compatriotas, o no compatriotas, sino nuestros hermanos latinos o los venezolanos, ¿verdad? Porque por circunstancias de la vida, que ojalá nunca nos pasara, ¿verdad? Han llegado a nuestro país y algunos hemos visto, ¿no? En las calles queriendo regalar los billetes, pero en realidad no están regalando, ¿no? Lo que dicen es, este papel a mí no me sirve para nada, no tiene poder de compra. Y esperan a cambio del billete que a nosotros nos puede servir como algo coleccionable, una cosa interesante, es decir, tengo un billete venezolano, ¿verdad? Y le damos un boliviano, 2 bolivianos, dependiendo, digamos, de la ayuda que uno quiere hacer, ¿no? En realidad ellos, ¿no? Ya han perdido valor monetario, pero pueden hacer ese intercambio, es decir, puedo cambiar por alguna moneda acá que tiene capacidad de compra, porque con mi billete de 50, 100 bolívares, yo prácticamente no compro nada. Así fuese a una casa de cambios, ¿no? Me cambiarían de repente por 0.0001 boliviano, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Prefiero en las calles, donar a alguien, ¿verdad? Hacer el intercambio, con que me den un boliviano me están dando 2 panes de batalla, o sea, eso es mucho mejor. Entonces, cuando los precios suben mucho, ¿verdad? El valor como mercancía del papel o del metal, ¿verdad? Aparece siendo superior, ¿no? Que el valor monetario, perdió su valor monetario y queda el valor como mercancía. Ahora depende a cómo ese valor mercancía, como no estamos en la época del oro ni de la plata, donde era eso más evidente, ¿no? Como en nuestros tiempos con el dinero fiduciario, billetes, monedas, podemos, ¿no? Lograr cierto valor monetario, ¿verdad? A partir del valor mercancía que tienen del mismo papel o del mismo metal. Eso como complemento, ¿no? Ahora hay anécdotas de todo tipo, ¿no? A ver, deja de compartir, Sofía, interesante. Hay billetes. La otra anécdota era pues, interesante, ¿no? En esa época, los que estuvimos, yo estaba en la escuela todavía, cuarto por ahí, ¿no? Entonces, otro aspecto interesante era, oye, el recreo, ¿no? El recreo. Imagínense, no sé, teníamos la sensación de ser los hijos de Pablo Escobar, porque así como estaba devaluada nuestra moneda, entonces a uno no le daban pues un boliviano, 5 bolivianos de recreo o 10, ¿no? Entonces, o sus mensualidades de 200 bolivianos, ¿no? Entonces, a uno empezaban dándole 500,000, ¿no? Con imagen de Juana Subir, toma 1,000 pesos bolivianos para tu recreo. ¿Qué tal? ¿No? Imagínense que sus papás ahora les dijeran, llévate, hijita, para tu recreo, ¿no? En la 1,000
bolivianos, wow, ¿no? Entonces, o 1.000.000, ¿no? 1.000.000 de pesos bolivianos, imagínate, 1.000.000, 2 millones era $1. Imagínate, 1.000.000, llévate, con 1.000.000, ¿qué vas a comprar? ¿No? A estas alturas, ¿verdad? Compraría unos 7 panes de batalla, ¿no? Entonces, por ahí un helado, qué sé yo, ¿no? Pero uno tenía esa sensación, ¿no? De la nominación de nuestros billetes con muchos ceros, uno decía, wow, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también ocurrió, ¿no? Se dieron esas situaciones, estas otras anécdotas de las corridas a los mercados, agarraban el sueldo y se trasladaban a los mercados a deshacerse, ¿verdad?, de los billetes y monedas para comprar algo, por lo menos antes que pierda poder adquisitivo, ¿no? Porque era fuerte, ¿no? Incluso hay anécdotas de alguna gente viendo ya esa época que cuentan que en la mañana hacían fila para comprar algo a un precio y en la tarde el precio ya era mayor. Es decir, en el mismo día había el cambio, ¿no?, del precio. Entonces, imagínense, usted no puede agarrar dinero en esas circunstancias. Cuando los precios suben tanto, se deshace inmediatamente del dinero. Por eso hay una preguntita también en el texto que dice, ¿por qué los economistas se comparaban a la papa caliente con el dinero en época de hiperinflación? ¿No? La papa caliente quema. ¿Y qué es lo que haces? Te deshaces de la papa antes que te queme, ¿no? Entonces, igual era el dinero. ¿Qué te hace? Pierde valor, te deshaces. Tienes que trasladarte y conseguir algo. O si no, te quedas, como lamentablemente tu abuelito se quedó, con papeles. ¿No ves? Es papeles y metales, que en algún momento tendrá un valor como mercancía por la colección, ¿no? Porque hay veces hay esos avisos, ¿no? ¿Quién tiene una monedita de tal época, de este corte o billete? Y hay, ¿no? El año pasado yo tuve alguna curiosidad y entré en ese mercado, ¿no? Hay mercados donde dicen, estoy buscando billete de tanto, ¿no? De tal año, tal. Entonces, entran. Entonces ya es el valor como mercancía, ¿no? Los coleccionables, ¿no? Pero ya con valor monetario perdió, ya no puede comprar bienes y servicios. ¿Ya? Bueno, la hiperinflación en su momento estaremos viendo más ilustraciones. Muy bien, entonces nos vemos el siguiente martes. Cuídense, buen fin de semana. Buenas noches, jóvenes señoritas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Alicia. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas.